Hola, bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de EHPQ Radio. En el Museo de la Estación Hidrobiológica, nuestros visitantes, grandes y chicos, turistas y residentes, es decir, casi todo el mundo, nos hace en algún momento esta pregunta: ¿hay tiburones en Necochea y Quequén? Y la respuesta es sí. Hasta el momento hay 23 especies de tiburones reportadas con certeza. Pero no se preocupen, que nos podemos bañar en el mar sin peligro, pues en esos agobiantes días del verano se desplazan mucho más lejos de donde nos metemos para refrescarnos. En el mundo se conocen más de 400 especies de tiburones que se han adaptado a vivir en casi todos los mares. Y en las aguas del mar argentino han sido registradas hasta ahora unas 46 especies y, como les contamos, en nuestra zona hay alrededor de 20 reportadas. Los tiburones son peces que poseen algunas características que los hacen bastante particulares. Un esqueleto de cartílago endurecido que les permite ser más livianos y mejorar sus desplazamientos. Muchas especies viven muchos años y crecen muy lentamente. La fecundación es interna y las hembras pueden poner huevos, ovíparas, o tener las crías en su cuerpo, vivíparas, y también alimentar a sus crías en gestación. Y en general, el número de crías suele ser pequeño. La pesca de tiburones fue y sigue siendo una actividad productiva importante, sostenida hasta fin del siglo pasado por el cazón, el gatuso y los peces ángel. La mayoría de estas especies han disminuido drásticamente su presencia en las capturas comerciales, algo que genera una profunda preocupación acerca del estado de conservación de estos integrantes claves de los ecosistemas marinos. En el Museo de la Estación Hidrobiológica tenemos en exposición las mandíbulas de 15 especies de tiburones y los calcos de 2 tiburones muy particulares. Uno es conocido como tiburón zorro, porque tiene una aleta caudal muy larga. ¿Se acuerdan de la aleta caudal? Algunos le dicen cola. Y el otro es conocido como escalandrum. Y de él hablaremos en el próximo programa de EHPQ Radio, porque este año les contaremos historias y datos curiosos de los tiburones que habitan o visitan nuestra zona. El año pasado ya hablamos del cazón y del escuadro o pez ángel. Entonces este año nos dedicaremos a otras 8 especies. Empezaremos por el escalandrún y le seguirán uno por mes el tiburón bacota, el espinillo, el gatuso, el gato pardo, el sardinero, el azul, y cuando estemos próximos a comer el pan dulce y hacer la carta a Papá Noel, terminaremos con el tiburón maco. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Y bien, como lo prometido es deuda, en los programas de este año les contaremos historias y datos curiosos sobre los tiburones que habitan o visitan nuestra zona y que a la vez despiertan temor y admiración, entre tantos otros sentimientos. El tiburón que conocemos aquí como escalandrum fue descrito por primera vez por Constantin Samuel Rafinesque en 1810 en el mar que baña la costa de Sicilia y cuando por acá andábamos ocupados en la Revolución de Mayo. Rafinesque
se interesó por la zoología, en especial por la malacología, la botánica, la meteorología y la literatura, pero también por la teoría de la evolución. Era un excéntrico, cuyo comportamiento fue incomprendido por sus contemporáneos. En 1810 publica 2 obras de ictiología, Caratteri de alcuni nuovi generi e etiologia siciliana, donde figura la descripción del tiburón Scalandrum y lo denomina con un nuevo nombre científico, Carcharias taurus. Pero en nuestro país, un poco más de 100 años después, un viejo amigo nuestro, el doctor Fernando Lail, en 1928 describe al mismo tiburón, pero indica que por la posición más anterior de las aletas pectorales, más posterior de las ventrales y de la segunda dorsal, y por el menor largo de la aleta caudal, puede ser otra especie muy parecida. Pero estas observaciones las hizo basado en mediciones efectuadas sobre un único ejemplar, que resulta insuficiente para la creación de una nueva especie. Por lo que hoy se considera que Lail describió en 1928, basado en un tiburón pescado en Bahía Blanca, a la misma especie que había descrito Rafinex en 1810, el tiburón Scalandrum. Lamentablemente, este tiburón es una de las especies amenazadas según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con un alto riesgo de extinción. Es muy sensible a la pesca deportiva, por lo que sus poblaciones han sido diezmadas en varias partes del mundo, como en Australia y en el Atlántico noroccidental. La pesca comercial y la baja tasa de reproducción, que reduce su capacidad de mantener la presión pesquera, han ocasionado también la grave reducción de algunas poblaciones de Scalandrum. Como dijimos, está posicionado como un tiburón con alto riesgo de extinción a mediano plazo y extinguido ya en Australia por la pesca recreativa o deportiva, y es una especie protegida en Estados Unidos, Sudáfrica y la nombrada Australia. En la lista roja de esta institución figuraba en 2006 bajo la categoría en peligro, tanto para Australia Oriental como para el Atlántico Sur-Occidental, siendo su estatus a nivel mundial vulnerable. 15 años después se vuelve a evaluar ya como en peligro crítico para todas las poblaciones. Esto significa que la especie se encuentra en alto riesgo de extinción en el futuro inmediato y se sospecha un declive poblacional del 80% en 3 generaciones, o sea, más o menos 74 años, a todas las poblaciones, incluida la de nuestra zona. Pero, ¿qué les parece si por un momento tomamos el rol de Lail o de Rafinex y describimos al Scalandrum? Muy bien. 1, 2, 3, grabando. Tenemos en la mesa del laboratorio a un tiburón que posee una cabeza achatada y hocico corto, siendo su boca protráctil, es decir, que puede proyectarse hacia adelante. Presenta un cuerpo robusto que termina en una aleta caudal alargada, sin ángulos marcados en los lóbulos. Es de color gris metalizado en el lomo, con algunos reflejos verdes o amarillos, tendiendo a blanquearse en la parte ventral. Presenta manchas redondeadas de un tono más oscuro en el dorso y flancos. Tiene ojos pequeños y redondos, de los cuales le falta la membrana nictitante. Posee 5 aberturas branquiales largas, en posición adelantada a las aletas pectorales, que son 2. La primera ocupa el espacio entre el término de las pectorales y el comienzo del anal. Esta última, un poco más chica que la segunda dorsal. Tiene dientes grandes, triangulares, alargados, de cúspide alta y estrecha proyectados hacia el exterior, con un par de cuspidillas bajas secundarias dispuestos en hileras. Fin de la grabación.
El tiburón escalandrún tiene dientes muy particulares y, como dijimos, son grandes, triangulares, alargados, de cúspide alta y estrecha, proyectados hacia el exterior, con un par de cuspidillas bajas secundarias y dispuestos en hileras. Y esto le permite aferrar fuertemente a sus presas y posibilitar además el rápido reemplazo de los dientes caídos, lo que sucede a menudo cuando intentan obtener su alimento o durante el apareamiento. Este reemplazo de los dientes sucede durante toda la vida. Posee un nado poderoso pero suave, siendo más activo en horas nocturnas. Es más denso que el agua, pero retiene aire en su estómago para regular la flotabilidad. Han sido reportados tanto individuos solitarios como pequeñas a grandes agregaciones o cardúmenes. Es una especie altamente migratoria, desplazándose hacia mayores latitudes en el verano y en dirección ecuatorial en otoño o invierno. También realiza migraciones relacionadas con la reproducción, comenzando a reproducirse a los 8 años. Su reproducción es vivípara, es decir, la cría se desarrolla dentro de la madre, pero envueltos junto con el vitelo, con una membrana similar a una cáscara, pero mucho más blanda y delgada hasta el momento de la eclosión. Al nacer ya pueden comenzar a nadar. Presenta ovofagia y canibalismo uterino, es decir, solo un embrión prevalece, devorando a sus hermanos y a los demás huevos dentro del útero antes del nacimiento. Cuando el embrión alcanza los 17 centímetros, ya posee dientes cortantes y funcionales, y a los 26 centímetros se desplaza nadando dentro del útero. La talla al nacer es de aproximadamente 100 centímetros. El periodo de gestación dura de 8 a 9 meses. Normalmente tiene 2 crías por preñez, una en cada útero, y cada 2 años. Ello genera que no tengan gran capacidad para soportar la pesca. El tiburón escalandrún no vive más de 14 años, por lo que una hembra tendría solamente unas 6 crías en toda su vida. Es de tamaño grande, alcanzando los 2,80 metros de longitud y hasta los 180 kilos de peso. Se lo pesca recreativamente en toda la costa bonaerense y la zona de Pehuenco, en el pesquero Punta Tejada, que es un magnífico punto para batir récord de tamaños. Otras de las zonas más rendidoras es la de Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Arenas Verdes, donde en temporada, sobre todo en Santa Clara, se capturan ejemplares de notable porte en la franja de los 3.500 metros hacia la costa. Las hembras son más grandes que los machos. Una hembra adulta puede alcanzar los 3 metros, mientras que los machos no suelen superar los 2,5 metros. Y vale resaltar que las capturas en la pesca recreativa siempre deben ser con devolución, para lo cual el pescador debe tomar los recaudos necesarios para saber cómo liberar a estos magníficos animales. Muy bien. Desde 1810 hasta la actualidad, ha pasado mucha agua bajo el puente y cada día se sabe algo más sobre el tiburón escalandrún. Conocimientos que ayudarán a su conservación y a tener, sin dudas, los océanos más sanos. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. La costa atlántica de la provincia de Buenos Aires está influenciada por 2 importantes corrientes oceánicas que fueron estudiadas por el profesor Enrique Balech,
que, como ustedes saben, trabajó durante muchos años en la Estación Hidrobiológica. Una es la corriente de Brasil, corriente cálida que entra desde el norte, y la corriente de Malvinas, una corriente fría que viene desde el sur. Las dos corrientes interactúan en las costas de la provincia de Buenos Aires y durante el invierno la corriente de Malvinas se desplaza hacia el norte y llega a la costa de Uruguay más o menos hasta Cabo Polonio. Entre los 34 y los 38 grados de latitud sur, más o menos desde la desembocadura del Río de la Plata hasta Bahía Blanca, la corriente de Malvinas entra en contacto con la corriente de Brasil y los tiburones del género Carcharrhinus, entre ellos la bacota, Carcharrhinus brachyurus, se encuentran entre aquellas especies que estacionalmente migran hacia y desde estas aguas, ya que la temperatura del agua se calienta y enfría alternativamente. Durante la primavera y el verano, el tiburón bacota se muda a aguas templadas, convirtiéndose en la especie más abundante del género en el distrito bonaerense. Hasta el año 1982 no se sabía con certeza cuál era el nombre científico de la bacota. Algunos la denominaban Carcharrhinus remotus, mientras que en Uruguay creaban para la bacota una nueva especie, Carcharrhinus rochensis. En ese año, Jack Garrick, que fue un ictiólogo neozelandés que se especializó y publicó muchos libros y artículos sobre la biología de tiburones y rayas, revisó todas las especies del género Carcharrhinus y sostuvo que la bacota de nuestras costas sería la especie Carcharrhinus brachyurus. Finalmente, en 1998, el actual director de la Estación Hidrobiológica, Gustavo Chiaramonte, luego de estudiar más de 50 ejemplares de bacota en nuestras costas y más de 200 mandíbulas de bacota en nuestro país y en Uruguay, y luego de revisar material en Estados Unidos y en Australia, pudo confirmar que nuestra conocida bacota era sin lugar a dudas la especie Carcharrhinus brachyurus. Pero a que no saben quién fue el primero que la citó en Argentina. Sí, acertaron, don Fernando Lail, quien en 1928 la llamó Carcharias lamia. Otro investigador argentino, Luis Lucifora, nos cuenta que en aguas argentinas la bacota es por lejos el representante más común de este grupo y que se lo puede distinguir porque, cuando está vivo, tiene un color cobrizo bronceado en la parte dorsal o en el lomo, y por eso en algunos países se lo llama tiburón cobre, cobrizo o bronceado. Posee un hocico alargado y redondeado y sus dientes, que son diferentes en ambas quijadas, en su parte distal tienen un fino aserrado. Los dientes con aserrado es característico en todas las especies del género Carcharrhinus. Es un tiburón grande que puede alcanzar 3 metros de longitud total, pero en la costa argentina lo más común es que no supere los 2,70 metros. Si bien tiene una amplia distribución geográfica en áreas costeras templado-cálidas, la misma es discontinua y sus poblaciones no se mezclan. En el Pacífico, por ejemplo, se lo encuentra desde el extremo sur de Rusia y Japón hasta el sudeste de China y Taiwán, y también en la costa norte de México y extremo sur de Estados Unidos, pero además en las costas de Perú. Se lo puede encontrar en Australia y el norte de Nueva Zelanda, y en el mar Mediterráneo está presente desde Italia, pasando por Túnez, hasta el sur del estrecho de Gibraltar. En el Atlántico se lo encuentra en el este desde el estrecho de Gibraltar y nada por la costa africana hasta Guinea, y luego desde Angola hasta Sudáfrica. Por el oeste del Atlántico habita las costas sudamericanas desde Río de Janeiro en Brasil, donde no es muy común, hasta Península de Valdés en Chubut.
A la bacota se la puede hallar desde la línea de costa hasta unos 100 metros de profundidad. En raras ocasiones ha sido capturada desde la superficie en zonas más allá de la plataforma continental y, como dijimos, es un tiburón migratorio aparentemente muy sensible a la temperatura del agua. A lo largo de la costa bonaerense, la especie va desplazándose hacia el sur a medida que avanza la primavera y la temperatura del agua aumenta. Y hacia el mes de octubre ya aparecen bacotas a la altura de Necochea. Las bacotas de Argentina, cuando nacen, tienen una longitud de más o menos 60 centímetros y maduran sexualmente, en promedio, alrededor de los 20 años de edad. Luego del apareamiento, las hembras comienzan una gestación de alrededor de un año de duración y después de dar a luz una camada de entre 16 y 24 crías, inician un año de reposo reproductivo. Durante la gestación, luego de la fecundación del ovocito, se inicia el desarrollo embrionario en los dos sacos uterinos de la hembra. Durante las primeras etapas del desarrollo, los embriones se alimentan del vitelo presente en los ovocitos, pero a diferencia de otras especies de tiburones, los ovocitos de bacota tienen una cantidad de vitelo insuficiente para nutrir al embrión hasta el nacimiento. Entonces, la nutrición del embrión es llevada a cabo por una íntima unión a través de las paredes de cada útero y de los restos del saco vitelino del embrión, formando una pseudoplacenta por la que la madre provee de nutrientes al embrión en desarrollo. Esta pseudoplacenta, si bien no es parecida a la placenta desarrollada por la mayoría de los mamíferos, incluido el ser humano, es análoga a la misma, ya que cumple una función similar. Pero, ¿qué comerá este magnífico tiburón? La dieta va cambiando durante su vida. Los ejemplares jóvenes se alimentan de pequeños peces pelágicos, principalmente pejerrey, pampanito y anchoita, pero también consumen peces más grandes, como la pescadilla, aunque en menor proporción. A medida que van envejeciendo, comienzan a alimentarse de presas más grandes, como rayas y peces ángel, pues su dentición, compuesta por dientes de bordes aserrados, como ya les dijimos, le permite cortar a sus presas en pedazos. Esto implica un procesamiento de las presas, especialmente las más grandes, con la boca. Este comportamiento de cortar trozos de sus presas predispone a la bacota a quedar enganchada de la boca al ser expuesta a un anzuelo con carnada. Repasemos entonces las características de la bacota: edad de madurez sexual tardía, periodos de reposo entre eventos reproductivos, hábitat muy cercanos a la costa y comportamiento de agregación predecible que la hace sensible a la presión pesquera. A escala global, la especie fue considerada vulnerable por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en el 2020. En la Argentina, Brasil y Uruguay está sujeta a explotación por pescadores recreativos y por pesca comercial de buques palangreros y con redes agalleras. Análisis recientes, basados en diferentes tipos de evidencia, coinciden en que existe una marcada disminución en la abundancia de bacotas en aguas argentinas. Nos despedimos compartiendo una anécdota de Ennio Redondo, un técnico del Instituto Argentino de Oceanografía y miembro de la carrera del personal de apoyo del CONICET. Pues nos quedó mucho por decir, y si están interesados, ya saben, ahí están los libros, las búsquedas en internet y los repositorios digitales de artículos científicos. Esto nos decía Ennio. Un gran amigo, muy tiburonero, siempre habló del gran bacota negro de 180 kilos que sacó muy cerquita del puerto por los años 80. Un día, en su casa, entrecargada por considerarlo exagerado, como todo pescador, me muestra una foto de ese tiburón diciendo:
¿Querés saber cuánto medía? Contá las baldosas. En el suelo ocupaba 8 baldosas de 40 centímetros cada una. La bestia era real. Había medido 3,20 metros. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Hoy es común que llevemos a todas partes un teléfono móvil y que éste tenga una cámara de fotos que nos permite registrar en una imagen cualquier cosa que consideremos importante. Esto no pasaba en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, cuando era fundamental que los ictiólogos, los especialistas en peces, supieran dibujar o se asociaran con dibujantes que mostraran al público cómo eran las nuevas especies de peces descubiertas. Jonathan Couch fue un eminente naturalista británico y también dibujante que vivía en el pueblo pesquero de Portparow, Cornwalls, en el sudoeste de Inglaterra. Couch realizó acuarelas y dibujos originales de fauna y flora, aunque su trabajo principal lo realizó con peces. En los primeros años del siglo XIX, brindó mucha ayuda a Thomas Bebec en relación con su proyecto de historia natural de los peces británicos. Y William Yerrell estaba aún más en deuda con Couch, ya que en sus 3 ediciones de British Fishes, la de 1836, la de 1841 y la de 1859, Couch fue un gran contribuyente con sus ilustraciones. Entre paréntesis, qué orgullosa debe sentirse con mi pronunciación Miss Corman, mi profesora de inglés de la secundaria. Certainly not. I would rather say your English is terrible. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a Nueva Zelanda, donde más o menos la misma época nacía Frank Edward Clarke, ictiólogo e ilustrador científico que descubrió numerosas especies de peces y fue el tercer descriptor más activo de esas nuevas especies en su país desde 1870 hasta 1905. Este extraordinario científico realizó también la ilustración de un pejerrey de nuestro país. Y ya que volvemos por acá, hablemos también de Claudina Abelia, quien es considerada una de las mejores ilustradoras de peces de nuestro país. Y cuando decimos, ya que volvemos por acá, no nos referimos a la Argentina, ni a Buenos Aires, sino que a Quequén, ya que según nos cuenta Guillermo López, la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén fue testigo de muchas de sus obras, guardando un especial cariño por el personal que colaboraba en dicha estación. Y agrega, las características morfométricas en sus obras nunca fueron dejadas de lado. Las diferentes láminas de peces realizadas guardan todos los valores de proporciones, colores y números de escamas con sumo detalle para cada especie ilustrada. Su última obra científica fue la tapa de la publicación sobre peces del mar argentino, que publicara el Dr. López con el Dr. Bellicio y el licenciado Aldo Torno. En ella, de acuerdo a mi interpretación, se puede ver que deja un mensaje artístico que expresa el agotamiento del recurso pesquero en el mar argentino, con la intención de transmitir a las futuras generaciones la necesidad de conservar nuestros recursos naturales. En este trabajo se desprende del rigor científico y manifiesta por primera vez su preocupación por la pesca indiscriminada, plasmando en su dibujo el estado crítico en que se iba a encontrar el recurso pesquero del mar argentino.
Y precisamente hoy hablaremos de uno de los peces que se encuentra en estado vulnerable para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el tiburón espinillo o espineto, que tiene muchos nombres comunes más, pero que entre los científicos es conocido como Squalus acanthias, del latín squalere, estar áspero, por su piel, y del griego acantha, espina. Es una de las especies de tiburón más comunes y conocidas, y también está entre las más pequeñas, con una longitud media de más o menos 1 metro, alcanzando un peso máximo de casi 10 kilogramos. Se lo puede encontrar en los océanos Atlántico y Pacífico, desde la superficie hasta profundidades de hasta los 1460 metros, y se alimenta principalmente de peces pelágicos, aunque le gustan también otros alimentos: el calamar y el pulpo, los camarones, langostinos y cangrejos, las medusas, el pepino de mar, las algas, los tiburones más pequeños y hasta los huevos de otros tiburones. Tiene un cuerpo delgado y largo y una cabeza aplanada. El hocico es estrecho, con una punta puntiaguda. Los ojos de esta especie son bastante grandes y de color verde. La primera aleta dorsal está situada aproximadamente a medio camino entre las aletas pectorales y las pélvicas. La segunda aleta dorsal es más pequeña que la primera y está situada detrás de las aletas pélvicas. En la parte delantera de cada aleta dorsal hay una espina afilada unida a ellas, lo que le da el nombre. La primera espina es aproximadamente la mitad de larga que la segunda. Las aletas pectorales forman triángulos equiláteros casi perfectos, con las puntas posteriores redondeadas y los márgenes posteriores ligeramente cóncavos. Las aletas pélvicas están más cerca de la segunda aleta dorsal que de la primera. En la aleta caudal no hay muesca en el lóbulo superior y el lóbulo inferior no está bien desarrollado y no presenta aleta anal. Su dorso es de color pizarra y puede tener también un tono marrón. Hay hileras de manchas blancas a lo largo de cada lado, desde encima de las aletas pectorales hasta encima de las pélvicas. Estas manchas son más visibles en los individuos inmaduros y se desvanecen a medida que el tiburón madura, y en algunos ejemplares estas manchas desaparecen por completo. Los bordes de las aletas dorsales y la aleta caudal tienen un color oscuro al nacer, pero ese color se desvanece rápidamente. La superficie ventral va del gris pálido al blanco. Como les dijimos, se alimenta principalmente de una diversidad de peces y también de invertebrados, y son comidos por las especies más grandes de tiburones, por las focas y las orcas. Para defenderse, se enrosca como una bola y golpea a los depredadores con las espinas de las aletas dorsales. Su lentísimo crecimiento y baja tasa metabólica nos dice que no consume grandes cantidades de presa, en comparación con las especies de tiburones de tamaño mayor. El período de gestación del espinillo dura hasta 2 años y es una especie vivípara, lo que significa que los embriones se desarrollan dentro de la hembra y se nutren de los llamados sacos vitelinos, que se forman una vez que el ovocito es fecundado. Finalmente, las hembras dan a luz entre 1 y 20 crías, cada una de las cuales mide alrededor de 25 centímetros. El espinillo es uno de los tiburones más longevos conocidos, ya que puede vivir hasta los 75 años. Se captura para obtener alimento, aceite de hígado, vitaminas, cuero, fertilizantes y alimentos para mascotas. Y desde la antigüedad se utilizaba para fabricar papel de lija. Se debe tomar conciencia que el desarrollo costero, la contaminación, los dragados y la pesca con redes de arrastre por el fondo del mar
afectan a los hábitats costeros o bentónicos, de lo que depende este tiburón y sus presas, y que esas amenazas medioambientales pueden tener repercusiones en las poblaciones relacionadas con zonas de degradación y pérdida de hábitat. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. En otros programas les contamos que algunos tiburones fueron descritos en el siglo XIX, allá por 1810, pero otros se describieron por primera vez hace muy poco, y este es el caso del tiburón gatuso, conocido en el ámbito científico como Mustelus smithi, y que recién en 1939 el estadounidense Stewart Springer lo presentó en sociedad. Para describir una nueva especie, los científicos deben designar un espécimen tipo, que debe ser atentamente examinado para determinar, en primer lugar, que no pertenece a otra especie ya descrita. Luego se lo compara con especies similares, utilizando las descripciones e ilustraciones de la literatura previa y revisando, si es posible, los especímenes tipo de otras especies relacionadas. Y si es muy similar a alguna de las ya conocidas, cada vez y con más frecuencia se recurre al uso de pruebas genéticas como herramienta para determinar si se trata de una nueva. Los taxonomistas utilizan la nomenclatura binominal para describir a las especies y que llaman nombre científico. Entonces, el nombre científico incluye dos términos latinos, uno que representa el género y el otro la especie. El sistema actual de catalogación y denominación de las especies es, en su mayor parte, un logro del científico sueco del siglo XVIII, Carlos Linneo. En dos trabajos fundamentales, Species Plantarum y Systema Naturae, Linneo esbozó la estructura jerárquica empleada todavía hoy en la clasificación de las especies. El latín fue la lengua elegida por ser una lengua muerta y por lo tanto inalterable. En sus trabajos, Linneo clasificó miles de plantas y animales de todo el mundo con nombres latinos. Pero Linneo no solo creó una estructura para catalogar a las especies que duraría hasta hoy, sino que fue decisivo para impulsar a la ciencia taxonómica más allá. Como era uno de los científicos más influyentes en su época, eligió y financió a 17 jóvenes biólogos para que viajasen por el mundo desde 1745 a 1796, encontraran nuevas especies y regresaran con los ejemplares. Estos estudiantes son conocidos como los apóstoles de Linneo. 7 de estos apóstoles murieron durante sus exploraciones, un par de ellos se volvieron locos o se convirtieron en toxicómanos, pero muchos de ellos volvieron con especies de lugares tan lejanos de Europa como China, Sudáfrica y el Amazonas. Pero volvamos a nuestro tiburón gatuso y a su descriptor Springer, quien desde muy joven tuvo una fascinación por la vida de los tiburones. Abandonó la universidad en 1929 a los 23 años y junto con un amigo se dirigió al sur de Biloxi, Mississippi, donde esperaban recolectar y preservar especímenes de animales para estudios zoológicos en universidades. Los dos amigos estaban interesados en pescar y vender cazón, pero pronto descubrieron que no los encontraban en las aguas de Biloxi. Springer trabajó tanto para empresas privadas que pescaban tiburones para obtener la vitamina A de su hígado, como para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.
Desde 1947 hasta 1962 se desempeñó como jefe de la rama de pesca exploratoria en la Oficina de Pesca Comercial en Washington, pero siempre continuó su investigación sobre la historia de vida y el comportamiento de los tiburones. En 1961 consideró una oportunidad que se le presentó en el campus de la Universidad de Stanford, que le permitiría realizar más investigaciones sobre tiburones en un entorno académico. Pero para calificar para el puesto competitivo de la administración pública como biólogo pesquero, necesitaba al menos un título en ciencias biológicas. Y recordemos que a los 23 años había abandonado la universidad. Entonces, a los 55 años, el doctor Springer, como todos lo llamaban, regresó a las aulas para conseguir un título de grado en la Universidad George Washington. Obtuvo su título unos años después y hasta 1967 se desempeñó como investigador y biólogo pesquero en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. En Stanford dirigió un programa de marcado de tiburones desde 1968 a 1971 y se desempeñó como biólogo pesquero en el National Marine Fisheries del Museo Nacional de Washington. Esto lo colocó en una envidiable posición como taxónomo para poder examinar algunos de los mismos especímenes que él mismo había recolectado en años anteriores, primero como pescador de tiburones y luego como investigador. En abril de 1979 completó su último gran proyecto de investigación con la publicación por parte del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de una revisión de los tiburones gato familia Ciliorhinidae. Este documento cubrió una familia de tiburones que incluía en 1979 86 especies y 17 géneros. En esta publicación se describieron 6 nuevas especies y una nueva subespecie. Para terminar con las historias de este singular científico, digamos que en 1998 se describió una nueva especie de tiburón que habita los alrededores de Cuba y lleva el nombre de Gaelus springeri, en homenaje a este prolífero investigador. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 miau. Es cierto, es hora de volver a nuestro gatuso, que es la especie más abundante del género en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental y se distribuye desde Río de Janeiro en Brasil hasta Bahía Grande en Argentina a los 52 grados sur, desde la línea de costa hasta aproximadamente los 120 metros de profundidad. Es un tiburón pequeño, con una longitud máxima reportada de alrededor de 1 metro y las edades máximas reportadas han sido de 16 años para machos y 18 años para hembras. Es una especie vivípara que presenta un ciclo reproductivo anual con un periodo de gestación de entre 11 y 12 meses. El parto tiene lugar durante la primavera o comienzo del verano, para lo cual se aproxima la costa a aguas menos profundas, más productivas y más protegidas. Han sido reportadas distintas zonas de aparición y cría: Bahía de San Borombón, el estuario de Bahía Blanca, Bahía Negada, Faro Segunda Barranca, estos 3 últimos en el área del Rincón. En las aguas costeras de Argentina y Uruguay, la talla de primera madurez es de 59 centímetros, presentando pequeñas variaciones entre sexos. Los valores estimados mínimos fueron de alrededor de 56 centímetros para las hembras y 54 para los machos. El largo total al nacer es de aproximadamente 24 centímetros en promedio. Tiene una dentadura muy curiosa. Sus dientes son planos,
no cortantes organizados en forma de pavimento, que aunque no sean filosos y tenebrosos al verlos, pueden lograr triturar los caparazones de cangrejos y otros crustáceos en poco tiempo y de una manera muy fácil, siendo esta una de sus comidas favoritas, además de pequeños peces y moluscos que agrega a su dieta. ¿Y por qué los llamarán gatuzos? Estos tiburones, al ser capturados, emiten un sonido muy parecido al maullido de un gato, y por eso es llamado con este nombre. Se capturan en barcos artesanales e industriales, así como en la pesca recreativa, y está considerado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hablaremos del tiburón gato pardo, que tiene la particularidad de poseer 7 hendiduras branquiales, y de Perron. No, de otra persona con apellido Perón, un científico francés que vivió desde 1775 hasta 1810. François-Auguste Perron fue un naturalista y explorador, pero antes de dedicarse a la ciencia, se alistó en los ejércitos de la República Francesa en 1792. 2 años después fue herido en la batalla de Kaiserslautern, en la actual Alemania, y luego, siendo prisionero en Magdeburgo, empezó a estudiar historia natural a causa de su lesión, pues había perdido el ojo derecho. También estudió medicina en París gracias a una beca, pero poco después decidió abandonar Francia. Antoine Laurent Jussieu, un destacado médico y botánico francés, que fuera profesor de botánica en el Jardín de Plantas de París desde 1770 a 1826, le consigue a nuestro amigo Perron un lugar como zoólogo en la expedición a los territorios del sur, dirigida por el capitán Nicolas Baudin, a bordo de los barcos Le Géographe y Le Naturaliste. Durante este viaje, Perron se hace amigo de Jean-Baptiste Bory de Saint-Bazin, quien lo pondera con entusiasmo en su obra Viaje por las 4 islas principales de los mares de África. Y con Charles-Alexandre Lusser, también miembro de la expedición y con quien acumuló una inmensa colección de más de 100.000 ejemplares de animales y plantas, incluidas 2.500 nuevas especies en ese viaje. Perron empleó por primera vez la palabra antropología en su sentido moderno. Lo hizo durante su paso por Australia y como parte de su obra Viaje de descubrimiento por las tierras australes, en la que registró muchos datos sobre los aborígenes de Tasmania que, lamentablemente, poco después fueron exterminados por los colonos europeos. En esa época, Europa había iniciado su expansión colonial por todo el mundo, encontrándose con numerosas culturas diferentes a las que estudió con ojo crítico y espíritu naturalista, como si en lugar de personas fueran animales. De allí nació la etnografía y se sentaron las bases para el posterior surgimiento de la antropología durante el siglo XIX. La aparición de la teoría evolucionista y del método científico contribuyó a la idea de que una ciencia de las sociedades del ser humano era posible en esos mismos términos. Así, la antropología pudo iniciar su independencia del conjunto de la historia natural, ciencia que hoy conocemos como biología.
Perron murió de tuberculosis en 1810 y fue sepultado en el cementerio de Cérilly, Francia. Unos 30 años después, algunos amigos, entre ellos un artista que se había convertido en conservador de monumentos públicos del departamento de Allier, decidieron erigir un monumento en su memoria y el 8 de junio de 1842 tuvo lugar la inauguración del parque que hoy lleva su nombre en ese mismo departamento francés. En Charlevoix, en la costa oeste de Australia, un parque nacional también le rinde homenaje a este hombre que en solo 35 años de vida realizó una carrera científica deslumbrante. Pero dijimos que íbamos a hablar del tiburón gato pardo que fue descrito por Perron en 1807. Su nombre científico es Notorrhynchus cepedianus y pertenece a uno de los órdenes más primitivos de tiburones actuales, los exanchiformes, que tienen solo 6 especies. Una de las características distintivas de estas especies es que poseen entre 6 y 7 aberturas branquiales, a diferencia de las usuales 5 en tiburones y rayas, y una sola aleta dorsal retrasada. Y el gato pardo se caracteriza por ser, junto a Ebetranchias perlo, conocido por nosotros como tiburón de 7 branquias, una de las 2 únicas especies de tiburón que tiene precisamente 7 branquias por detrás de la cabeza a ambos lados del cuerpo. El gato pardo se distribuye en los mares templados de todo el mundo, menos en el Océano Índico y en el Atlántico Norte, con un rango de profundidad que va desde la costa hasta cerca de 600 metros. En nuestra región habita desde el sur de Brasil hasta el extremo sur de nuestro país, el canal de Beagle apareciendo por el Océano Pacífico en las islas del sur de Chile. Se distingue por poseer un hocico corto y manchas negras, grises y blancas esparcidas por el cuerpo, y también por ser un predador tope en la cadena trófica, ya que se alimenta de lobos y elefantes marinos y de delfines. Por la dieta de los adultos se lo compara con el tiburón blanco. Estos grandiosos tiburones atacan en forma solitaria o en grupos, pero también se alimentan de alemanes muertos. Como otras especies de tiburones de gran tamaño, a medida que crecen, modifican su dieta y consumen más mamíferos marinos que los peces que les servían de alimento en los primeros años de su vida. Tiene unos afilados dientes inferiores en forma de serrucho, que usa para cortar, y los superiores en forma de púas, que le sirven para sujetar las presas. Por ello, corta y traga en trozos las pequeñas presas y saca grandes bocados dando una vuelta sobre sí mismo en las presas mayores, dejando heridas perfectamente circulares. Las hembras llegan a casi los 3 metros de largo y más de 100 kilos de peso, aunque las tallas más comunes son de 2,5 metros y alrededor de 90 kilos. Vale remarcar que buena parte del peso de estas hembras se debe a las crías u ovocitos en su interior. Al ser una especie vivípara, presenta entre 50 y 100 ovocitos. Entonces, es posible que un animal en reposo reproductivo pueda pesar 20 o 30 kilos menos. Los machos, por su parte, son más chicos y llegan aproximadamente a un poco más de 2 metros de largo y 50 kilogramos de peso. Un gato pardo macho alcanza su madurez sexual en promedio cuando miden algo más de 1,5 metros, mientras que las hembras comienzan a reproducirse cuando llegan a los 2,20 metros. Es agresivo cuando se le provoca, y en aguas abiertas está considerado potencialmente peligroso para las personas. Ha atacado a buzos estando en cautiverio y puede estar involucrado en algunos ataques de tiburones frente a California, Sudáfrica y también en nuestro país.
A menudo es capturado por pescadores desde la orilla, ya que habita aguas costeras, rías y bahías. El tiburón gato pardo es una de las especies más buscadas por los pescadores deportivos, aunque está considerado como una especie vulnerable de acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido principalmente a la falta de normativas que regulan la pesca recreativa con sacrificio donde no las hay, así como la falta de cumplimiento donde sí las hay, razones por las cuales está cada vez más amenazado en el mar argentino. Juan Martín Cuevas, un especialista argentino en conservación de tiburones, hace poco le contó a un periodista de un diario de Río Negro que actualmente en la provincia de Río Negro existe una sola reglamentación relativa a la pesca deportiva dirigida a grandes tiburones costeros como el gato pardo. Pero esa norma solo se limita al área natural protegida Punta Bermeja. Por eso, es imperante regular esta actividad en toda la provincia, así como también en Chubut y Santa Cruz. El problema está en que los grandes tiburones costeros no reconocen los límites jurisdiccionales, por lo que, para que su conservación sea efectiva, se necesita la coordinación de esfuerzos provinciales y nacionales dentro y fuera de las áreas protegidas. Según el especialista, el tiburón gato pardo es una especie longeva y de madurez reproductiva tardía que, al igual que otras especies de grandes tiburones costeros, se ven cada vez más amenazados por la pesca comercial, tanto artesanal como industrial no dirigida, como así también por la pesca deportiva dirigida no regulada, en donde falta un monitoreo del impacto sobre la especie. Mientras en cuanto a la pesca industrial, la información oficial indica que el impacto de la actividad es bajo y su captura es incidental. En lo que respecta a la pesca deportiva dirigida no regulada, en Río Negro y Chubut, a pesar de ser una de las especies de grandes tiburones más buscada y capturada durante la temporada de pesca, aún no existen normativas que regulen la pesca deportiva con sacrificio. Al respecto, Cuevas advirtió también que es fundamental avanzar en la investigación tanto sobre los grandes tiburones como el resto de las especies de peces con cartílago, como el chucho, el pez gallo y la raya, y fundamentalmente de las especies endémicas, como el gatuso, el pez ángel y el pez guitarra, que solo habitan nuestras aguas en el Atlántico sudoccidental. Hay esfuerzos en marcha de organismos regionales como la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, institutos de investigación, la Subsecretaría de Pesca de la provincia de Río Negro, que recientemente prohibió la pesca objetivo de condrictios, de organizaciones ambientalistas y de pescadores deportivos. Y nosotros, desde este pequeño espacio de divulgación, nos unimos a esos esfuerzos para la conservación de estos animales que parecen tan temibles, pero por lo que estamos viendo programa tras programa, son especies frágiles y vulnerables. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. El 13 de mayo del 2019, Alberto Lapioggi regresaba a Necochea caminando por la playa desde el balneario Los Ángeles cuando algo llamó su atención a la altura de Punta Florida. Ya estaba cayendo la tarde y no se veía muy bien, pero cuanto más se acercaba a la extraña silueta, más seguro se sentía que lo que estaba por descubrir era algo inusual. Y vaya si lo era.
Se trataba de un tiburón sardinero que estaba muerto en la arena. Cuando ocurren estos hallazgos, se activa un mecanismo de voluntades personificadas por amigas y amigos de la ciencia y la conservación que constituyen una red que teje el entramado de la ciencia ciudadana. La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación nos dice que la ciencia ciudadana es una manera de producir nuevo conocimiento científico a través de un proyecto estructurado de investigación colectiva, participativa y abierta, impulsado por distintos tipos de personas, quienes no necesariamente se desempeñan dentro de los ámbitos académicos. Incluye actividades de investigación de ciencia básica o aplicada, de alcance local o global. De acuerdo con los grados de participación, los roles que asume la ciudadanía varían desde la identificación de una pregunta de investigación, la recolección o el análisis de información, hasta la co-creación y ejecución conjunta de todas las etapas del estudio en conjunto por las personas que investigan profesionalmente. Apoya un modelo democrático de co-construcción de conocimiento, en el cual la ciudadanía participa desde el principio en la identificación de los problemas de investigación, en el diseño de estudios y en su realización, y gracias a lo cual el compromiso público está integrado durante todo el proceso de investigación científica. La ciencia ciudadana, además, contribuye al despertar de vocaciones científicas tempranas, acercando la cultura científica y la curiosidad por la ciencia a la sociedad. Al mismo tiempo, colabora en la ampliación del imaginario social sobre el trabajo que realizan los científicos y las científicas. Desde la Estación Hidrobiológica impulsamos y participamos de varios proyectos de ciencia ciudadana que nos han dado muchas satisfacciones. En este caso, el hallazgo de Alberto inició una serie de acciones que involucraron también a Ricardo Dumec y Artemio Sufriategui, como también a Martín Bruno, entre otras muchas personas, que hicieron posible que el ejemplar de sardinero llegara a la Estación Hidrobiológica, donde fue estudiado días después en forma profesional. Desde un primer momento, el doctor Gustavo Chiaramonte, actual director de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén y un reconocido especialista argentino en tiburones, indicó que el ejemplar encontrado era un tiburón sardinero, cuyo nombre científico es Lamna nassus, y que habita en aguas más frías. Esta especie de tiburón se alimenta de merluza negra, y Chiaramonte agregó que las camadas de tiburones sardineros tienen muy poca reposición poblacional, por lo que habitualmente no forman cardúmenes, sino que andan en forma solitaria. También evaluó que el ejemplar encontrado en la costa necochense podría haber sido capturado por algún pesquero, siendo luego liberado, pero que no resistió el paso del barco al agua. Además, supuso que podría haber estado moribundo o muerto al caer, siendo arrastrado por la corriente hasta la orilla. Días después se realizó la necropsia del animal en la Estación Hidrobiológica, precisamente el martes 4 de junio del 2019, y acompañaron a Chiaramonte los doctores Ana Julia Larcos, Ezequiel Mabragaña y el licenciado Martín Vázquez, quienes revistan en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en el CONICET, y el licenciado Nahuel Chávez y la técnica de la Estación Hidrobiológica Karina Arias. En el informe preliminar se puede leer lo siguiente. El tiburón resultó ser un ejemplar hembra juvenil de Lamna nassus, comúnmente conocido como tiburón sardinero, de 128 centímetros de largo total y un peso aproximado de 25,8 kilogramos. No se hallaron rastros que hagan presumir que fuera descartado por un barco pesquero,
aunque por algunas marcas sí se pudo corroborar que era el mismo ejemplar fotografiado el día 13, por lo cual se descartó la hipótesis de que hubiesen aparecido 2 ejemplares. El tracto digestivo no presentó restos de alimentos recientes y luego se revisaron los órganos internos y las cavidades del cuerpo en busca de parásitos. También se tomaron muestras de músculo e hígado para el proyecto de código de barra genético, Barcode of Life, y de vértebras para posteriores estudios de edad. En base a la necropsia no se ha podido concluir cuál puede haber sido la causa de muerte del animal. Sin embargo, llama la atención que 6 días después del varamiento de este ejemplar, se pescara con medio mundo uno similar en el muelle de Pinamar. Pero el informe no quedó ahí y las investigaciones comenzaron, como es usual, en la revisión de la bibliografía relacionada con el varamiento del tiburón. El primer registro de esta especie en el Atlántico Sur argentino es atribuible a nuestro amigo Fernando Lail en 1928 y desde entonces ha habido 2 tipos principales de registros, algunos asociados con campañas de pesca y pesquerías que ocurren en el área y otros asociados a los ejemplares capturados o encontrados muertos en la costa. El análisis de la información bibliográfica se unió a los resultados obtenidos en el laboratorio y desde ese punto de partida se está realizando un artículo científico que pudimos espiar y que trata de dilucidar el patrón de distribución de esta especie en el Atlántico Sur, dónde están las áreas de alimentación de los ejemplares adultos y dónde las áreas de reproducción en esa misma zona. Y también el motivo del varamiento de este último tiburón, ya que desde el 2009 vararon en la costa de nuestro país 14 tiburones sardineros, 9 en las costas de la provincia de Buenos Aires, 4 en la provincia de Chubut y 1 en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Y se postulan al menos 3 motivos: la pesca incidental y su devolución sin éxito, la persecución por parte de mamíferos marinos o que el varamiento se produzca por la infección del sistema nervioso central debido a parásitos que el animal adquirió. Además, se está tratando de determinar si las poblaciones de sardinero del hemisferio sur y del norte son genéticamente distintas, ya que este dato es muy importante para las estrategias de conservación que se desarrollen de acá en adelante. Para terminar, les brindaremos las características más sobresalientes de esta especie. Fue descrito en 1788 por Pierre-Joseph Bonaterre, un naturalista francés, y este viejo conocido de la ciencia mide cuando adulto en promedio unos 3 metros de largo. Es un tiburón muy activo que vaga por el océano, en ocasiones agregado a pequeños cardúmenes. Se encuentra en el Océano Atlántico, en el hemisferio norte, y tiene una distribución circunglobal en el hemisferio sur a través del sur del Atlántico. También está en el sur del Océano Índico, en el sur del Pacífico y el Océano Subantártico. Generalmente habita las aguas sobre las plataformas continentales, pero también se encuentra muy lejos de la Tierra en las cuencas oceánicas y ocasionalmente cerca de la costa a profundidades desde menos de 1 metro de profundidad hasta 700 metros. Es uno de los pocos peces que son capaces de regular su temperatura interna, por lo que es común encontrarlo en aguas frías de menos de 18 grados, pero superiores a 1 grado. Es un cazador oportunista que nada con fuerza en busca de presas y en días de calma, su aleta dorsal triangular, seguida por la punta de la aleta caudal, se puede ver a través de la superficie cortando el agua, recordándonos la típica imagen que describe a un tiburón de historietas. Se alimenta principalmente de una gran variedad de peces óseos como la caballa, la merluza y el arenque, pero también
consume cefalópodos como el calamar y la sepia. Es una especie longeva que tarda entre 7 y 14 años para empezar a reproducirse según el sexo, lo que lo hace muy sensible a la pesca intensiva. Se encuentra catalogado como vulnerable a la extinción por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Las subpoblaciones del Atlántico Noreste y del Mediterráneo están clasificadas como en peligro crítico y la subpoblación del Atlántico Noroeste está clasificada como en peligro. En nuestra región es comúnmente capturado en la pesca de atunes de barcos uruguayos que se desarrollan frente al Río de la Plata y en la pesca de merluza negra por buques argentinos. Son tiburones vivíparos y por lo tanto los embriones se desarrollan dentro del útero de la hembra sin formar una conexión placentaria. Los fetos se nutren al alimentarse de los huevos fertilizados en el útero. Poseen dientes como colmillos para desgarrar las cápsulas de los huevos y el estómago se vuelve enormemente hinchado por la alimentación de las masas de yema. El período de gestación tiene una duración de unos 8 o 9 meses, con camadas entre 1 y 5 crías nacidas en la primavera y el verano en el hemisferio norte y entre abril y septiembre en el hemisferio sur. Otra curiosidad es que en el Uruguay el nombre común de este animal es Pinocho, como el personaje del cuento. La publicación del artículo científico que les mencionamos seguramente aportará información al ámbito académico y se discutirá entre los especialistas, que llegarán a ponerse de acuerdo en una nueva y más completa información sobre este tiburón. Después, por medio de los canales de la divulgación científica, entre ellos los museos o estos audiovisuales, esa información llegará a otras personas interesadas en el tema, entre ellas Alberto Lapioggi, por lo que el ciclo habrá llegado a su fin convirtiéndose en un círculo virtuoso. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. El tiburón azul, que tiene por nombre científico Prionace glauca, y el maco, que es conocido como Isurus oxyrhynchus, son dos especies de condrictios que están consideradas como altamente migratorias. Presentan una alta abundancia en los ambientes epipelágicos de los océanos, esto es, desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad, y se encuentran en todos los mares del mundo, salvo en los cercanos a los polos. Por ello, y por unas cuantas razones más, en este programa hablaremos del tiburón azul, y para el siguiente, finalizando la temporada de este año dedicada a los tiburones, les contaremos historias, datos biológicos y curiosidades del tiburón maco. El azul es uno de los tiburones más atractivos, no solo por su color azul metalizado de distintas tonalidades en el dorso, sino también por la estilizada forma de su cuerpo, por sus grandes ojos y aletas pectorales y su hocico cónico. ¡Qué elegancia la de Francia! Es una de las especies más veloces y migratorias, y prácticamente da la vuelta al mundo. Se han registrado que viajan distancias mayores a los 9.000 kilómetros, en travesías que van desde Canadá hasta las costas del mar Mediterráneo o del mar del Norte frente a Noruega, y entre la Argentina y la costa oriental de Sudáfrica,
así como también entre la costa occidental de Sudáfrica, el mar Arábigo e Indonesia. Se caracteriza por presentar un cuerpo delgado y fusiforme, un hocico largo y estrechamente redondeado y los ojos con párpados nictitantes. La membrana nictitante o tercer párpado es una telilla o párpado accesorio transparente o translúcido que puede cerrarse para proteger el globo ocular y para humectar por debajo de los párpados principales, mientras se mantiene la visibilidad. El tiburón azul presenta dientes anchos, aserrados, triangulares y encorvados en la mandíbula superior, y dientes más angostos en la inferior, como podemos comprobar en la vitrina de mandíbulas de tiburones en la sala de peces de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén. La primera aleta dorsal se ubica hacia la parte media del cuerpo, más cerca de la base de las aletas pélvicas que de las pectorales, que son muy largas, angostas y levemente falciformes, o sea, en forma de media luna. El pedúnculo caudal presenta a cada lado una débil quilla. Como adelantamos, el dorso del cuerpo presenta una coloración azul oscuro, azul intenso en los flancos y blanco en el vientre. Son tiburones grandes que pueden llegar hasta los 4 metros de largo. Como también dijimos, es una especie pelágica y oceánica que normalmente habita aguas superficiales hasta los 350 metros de profundidad. Sin embargo, se han registrado tiburones azules a profundidades de 650 metros. Se han propuesto 2 hipótesis para el patrón de migración de tiburones azules en el Atlántico Sur. Los especialistas Valeiras y Abad proponen una estacionalidad en el modelo de migración similar al de los tiburones azules en el norte atlántico, que en ese caso implica una migración reproductiva en el sentido de las agujas del reloj, mientras que al sur del Ecuador sigue un patrón opuesto al sentido de las agujas del reloj. Y también sugieren que la cópula del tiburón azul al sur del Ecuador ocurre en el sureste a la región sur de Brasil y que la fertilización ocurre en la región nororiental, mientras que el parto en las latitudes altas y el área de crianza probablemente se encuentra cerca de la costa atlántica africana. En cambio, Amorim y Domingo propusieron que la cópula, la fecundación, la gestación y el parto ocurren en el suroeste de la región del Atlántico Sur, entre los 20 y 42 grados sur y los 20 y 55 grados oeste, en una zona comprendida desde Río de Janeiro a Península de Valdés y desde el mar Argentino hasta aproximadamente la mitad del Océano Atlántico, camino hacia África. Por lo tanto, hasta el momento no se puede rechazar ninguna de las 2 hipótesis que describen a los patrones de migración de estos tiburones, y se necesitan más estudios con marcados de ejemplares para evaluar las 2 hipótesis. Por otra parte, se ha registrado que en ocasiones forman grupos de acuerdo al sexo y de acuerdo al tamaño. No se sabe con certeza cuál es la función de dichos agrupamientos. Lo que sí se puede decir con certeza es que en el Océano Atlántico Sur la migración sucede en un sentido contrario a las agujas del reloj y en el Atlántico Norte los tiburones azules se desplazan en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo el sentido de las grandes corrientes marinas o subiéndose a las mismas como las tortugas de Buscando a Nemo. El tiburón azul se alimenta principalmente de calamares y peces y se encuentran diferencias en la dieta entre sexos y también varía de acuerdo al lugar donde se encuentre, a la abundancia y tipo de las presas potenciales, ya que ha sido catalogado como especialista pero también como oportunista. La mayoría de sus presas son pelágicas, pero se han reportado peces bentónicos en los contenidos estomacales. Se alimenta las 24 horas del día, pero las horas de mayor actividad
son en el atardecer y en la noche. En el Océano Atlántico Norte, el tiburón azul se alimenta principalmente de peces pelágicos y en el Atlántico Sur, tanto de peces como de cefalópodos. Los estudios tróficos sugieren que el tiburón azul es un predador tope y en total esta especie mantiene en su dieta 24 especies de cefalópodos y 16 especies de peces. Las poblaciones del tiburón azul en el Atlántico sudoccidental suelen vivir en las aguas más cálidas de Brasil, pero podrían desplazarse fácilmente al sur a lo largo de la costa argentina. En nuestra zona tenemos muchos registros de capturas frente a la provincia de Buenos Aires en Argentina y en la costa marina de Uruguay. El investigador de ese país, Federico Mas Berbegilio, registró una captura de 24.825 ejemplares entre los años 1998 y el 2009 solamente en la zona económicamente exclusiva uruguaya. Otro investigador de Tasmania, Stevens, mencionó en 1990 que el tiburón azul se desplaza a velocidades de 2,1 a 7,5 kilómetros por día, basándose en cálculos de marcado. Por lo tanto, un tiburón azul adulto probablemente necesitará alrededor de 2 meses para recorrer la distancia de 500 kilómetros. Pero el estadounidense John Casey mostró en uno de sus estudios que podía llegar a una velocidad de 37 kilómetros por día, con lo que necesitarían alrededor de 2 semanas para recorrer la misma distancia. Quizás estas diferencias encontradas de la velocidad de desplazamiento se deban a si los ejemplares están nadando subidos a la corriente oceánica o no. Va cayendo de a poco el puerto de Queque. Y ya que hablamos de la alimentación del tiburón azul, podemos comentarles que 2 científicos que trabajaron en la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, Leandro Tamini y Guido Pastorino, registraron formalmente por primera vez la presencia de un raro pulpo, Argonauta nodosa, en aguas argentinas. El macho de Argonauta nodosa es un pequeño pulpo de 1 centímetro de longitud, pero la hembra es unas 12 veces más grande y presenta 2 tentáculos modificados para sujetar lo que parece una concha de papel, que es en realidad una ooteca, algo así como un recipiente para proteger los huevos, y que solo tiene una cámara. Tamini y Pastorino formaban parte de un grupo de investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales que en septiembre del año 2001 realizaban una campaña en Puerto Quequén. Estas campañas tenían múltiples propósitos. Algunas personas se concentraban en estudiar la actividad pesquera local, qué se pescaba, cuánto se pescaba y cómo se pescaba. Otras se especializaban en estudiar la biología de ciertas especies. Pero cuando se descubría algo inusual, la atención se acrecentaba. El Eusonia, un barco pesquero de Rado Ría que operaba en Puerto Quequén en aquel tiempo, trajo entre sus redes a una hembra de argonauta y como Pastorino es un experto malacólogo, no tardó en reconocerla. Pero unos días después, en el estómago de un tiburón azul, se encontraron los restos de otro ejemplar y la sorpresa inicial se convirtió en la certeza de que se podía decir que esa especie de octópodo podía ser registrada por primera vez en las aguas argentinas. En el estómago del tiburón, que midió 2,20 metros y pesó 52 kilos, también se encontraron restos de una anchoita y de un cazón, lo que les sugirió a los investigadores que el animal presenta hábitos no específicos u oportunistas en su alimentación. Con respecto a la reproducción, los tiburones de esta especie son catalogados como organismos placentarios vivíparos, con un periodo de gestación de 9 a 12 meses, generando aproximadamente 35 crías por ciclo reproductivo,
con una talla de 35 a 50 centímetros de largo total, aunque se han registrado más de 100 crías en una sola hembra. El cortejo es muy particular, pues incluye mordeduras del macho o la hembra entre la primera y la segunda aleta dorsal, pero la hembra tiene un as bajo la manga. Su piel es 3 veces más gruesa que la de su pretendiente. Después del apareamiento, ambos tiburones se separan y las crías se desarrollan dentro de un saco placentario en los sacos uterinos de las hembras. Cuando nacen, se separan de sus madres, por lo que no cuentan con ningún cuidado parental, como es común en todas las especies de tiburones. En la mayoría de las áreas, su reproducción es estacional. Las crías nacen entre la primavera y el verano. Estudios de edad revelan que el tiburón azul puede llegar a vivir 20 años y se cree que la edad de madurez sexual de los machos está entre los 4 a 6 años y en las hembras desde los 5 a los 7. Está clasificado como casi amenazado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a factores como ataques a individuos jóvenes por parte de depredadores más grandes, la caza accidental y las actividades humanas, como la pesca. El tiburón azul es capturado para fabricar cuero y comida para animales y para humanos. Con sus aletas se prepara en el sudeste asiático una sopa altamente codiciada por sus supuestos poderes afrodisíacos, mientras que con su hígado se elaboran suplementos alimenticios. Y así llegamos al final de nuestro relato con bastante preocupación, pues notamos que cada una de las especies de tiburones que abordamos tienen problemas de conservación. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Este programa es el último de la tercera temporada, que estuvo dedicada exclusivamente a los tiburones y a las personas que los estudiaron desde el lejano siglo XIX hasta la actualidad y alrededor del mundo. Nuestro país también cuenta con una larga y prolífera lista de esas personas que escribieron trabajos científicos sobre estos maravillosos animales. Los artículos científicos de Carlos Berg, Fernando Lail y Tomás Marini en las primeras décadas del siglo XX son de los primeros y a la vez importantes relacionados con tiburones. En las décadas siguientes, promediando el siglo, los escritos de Elvira Sicardi tomaron relevancia en el ámbito científico nacional, pues además de estudiar las cuestiones relacionadas con la taxonomía de los tiburones, también centró su atención en las pesquerías de estos peces. Oye, no finjas más, no tienes que fingir. En la década del 60, Francisco Saverio Nieri, Juan Manuel Cordini, Alberto Nani y Paulino González Alberdi también hicieron importantes aportes. Ya en la década del 70, Roberto Carlos Meni y Attila Gostonji, dos relevantes ictiólogos, también produjeron conocimientos sobre rayas y tiburones, así como la ictióloga María Berta Cusó. La música sigue, pero a mí me parece igual. Y un poco más acá,
Edgardo Ernesto Di Giacomo y Raquel Perrier también hicieron lo propio. En la década del 90 se comienza a detectar una especialización mayor en el estudio de estos peces con los artículos de Andrea López Cazorla, Gustavo Chiaramonte y Luis Lucífora, quienes empezaron a tratar temas de biología reproductiva e historia de vida de las especies. También Daniel Figueroa y Juan Martín Díaz de Astarloa, ictiólogos dedicados a peces de esqueleto óseo, también trabajaron con temas relacionados a los peces cartilaginosos, tiburones, rayas y quimeras. Esto lo hicieron a comienzos del siglo XXI. Soy el que nunca aprendió desde que nació. El trabajo de revisión de las pesquerías de tiburones del año 1998 de Gustavo Chiaramonte compila y destaca en su primera parte una gran cantidad de citas y los tipos de trabajos que se habían hecho hasta ese momento. Salte algún bardo, no puedo acotar, está siempre mal. En los 2000 también aparecen los aportes de Matías Braccini, quien luego siguió su carrera en Australia. La traición duele hacia atrás. Hoy se suman, entre otros especialistas, los importantes trabajos de Jorge Colonello del INIDEP, Ezequiel Mabragania de la Universidad de Mar del Plata, Andrés Jaureguizar del Instituto Argentino de Oceanografía y Alejo Irigoyen en la Patagonia trabajando en tiburones, rayas y quimeras. Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez. Paralelamente y en su etapa de formación, continúan estas líneas de investigación decenas de becarios y becarias. Entre ellos, y trabajando en la Estación Hidrobiológica, Juan Pisicelli estudia la transferencia energética de la madre a las crías de tiburón gatuso, mientras que Melissa Leighton, en la División Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales, realizó el análisis de la captura de condrictio por la flota costera de Puerto Quequén con modelos mixtos aditivos. Te recuerdo lo que hemos sido. Este breve repaso por las personas que estudiaron y estudian tiburones en Argentina no pretende ser exhaustivo ni completo, sino, como todos los artículos de divulgación, acercarlos al tema. Les dejamos como tarea completar la lista, que también es una forma de hacer ciencia ciudadana. Les contábamos en la presentación de este ciclo, allá por marzo de este año, que en las aguas argentinas han sido registradas hasta ahora unas 46 especies de tiburones. Y nosotros hablamos del escalandrum, del bacota, del espinillo, el gatuso, el gato pardo, el sardinero y el azul. Y hoy terminaremos con el tiburón maco. Les dejamos otra tarea. ¿Cuáles son las especies que faltan nombrar? Qué preguntones que nos pusimos justo al final de la temporada, ¿eh? El tiburón maco, que es conocido en el ámbito científico como Isurus oxyrhynchus y que está considerado como migratorio, presenta una alta abundancia en los ambientes epipelágicos de los océanos. Esto es, desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. Y se encuentra en todos los mares del mundo, salvo en los cercanos a los polos. Su distribución es muy amplia en el Océano Pacífico, Océano Atlántico, Índico, Mar Mediterráneo y Mar Rojo, con un rango de temperatura preferido entre los 17 y los 22 grados. Tiene un cuerpo moderadamente delgado y un hocico largo en forma aguda, además de que su mandíbula posee grandes dientes en forma de cuchillas con cúspides curvadas y sin cúspides laterales. Los dientes anteriores son estrechos y puntiagudos, ligeramente en forma de S, con su boca en forma de U.
El hocico y la boca son blancos en los adultos, pero pueden ser oscuros en los juveniles. El dorso es azul brillante, mientras que la parte inferior es de color blanco. La mitad de las aletas pélvicas son oscuras, mientras que las partes posteriores e inferiores son blancas. Posee aletas pectorales estrechas en las puntas, con una longitud mucho menor a la longitud de la cabeza, y posee unas fuertes quillas en el pedúnculo caudal, sin quillas secundarias en la base caudal, como si presenta el tiburón sardinero. La cola en forma de media luna es una característica distintiva de la especie. Es el tiburón más rápido que existe en la actualidad, muy activo y altamente migratorio. Basados en extensos programas de marcado que se realizaron en el Atlántico Norte, podemos decir que los macos realizan migraciones de más de 4.000 kilómetros. Los datos de marcado obtenidos en el Atlántico indicarían que la migración está limitada dentro de cada hemisferio o en sus proximidades. Y en general no se han observado migraciones transecuatoriales. Las migraciones solo ocurren en áreas cercanas a los límites ecuatoriales. El periodo de gestación de las hembras preñadas dura entre 15 y 18 meses. Y los partos generalmente ocurren desde el final del invierno hasta el verano. El ciclo reproductivo sería de 3 años. Es vivíparo, es decir, que se desarrolla a partir de un huevo, pero dentro del útero de la hembra. Aunque puede dar a luz hasta 16 crías, es normal que se desarrollen 4, e incluso solamente 2 embriones, porque aun cuando estos no han completado su formación, los embriones más activos, ya armados de dientes, devoran a sus hermanos llegando hasta el extremo de eliminarlos, permaneciendo solamente una cría en cada oviducto. Un especialista en este tema, John Steven, informó en 1983 que el tamaño en la madurez para macos macho se da en los 2 metros de longitud y en la hembra en los 2,80 metros. Por otra parte, Stilwell sugirió que los macos macho alcanzarían el tamaño adulto a los 4,5 años, mientras que las hembras lo harían a los 7 años. Datos más recientes, observados en Nueva Zelanda por Bishop y colegas, sugieren que los machos son maduros a la edad de 7 años y las hembras a la edad de 19 años. Los datos biológicos sobre la edad y el crecimiento del maco en aguas del Atlántico son incompletos y se desconocen varias características. Lo que sí se sabe con certeza es que nacen con un tamaño de aproximadamente 70 centímetros y crecen hasta aproximadamente 4 metros. En el Atlántico noroccidental y en Australia, el maco se alimenta principalmente de otros peces óseos y cefalópodos, esto es, pulpos y calamares, mientras que en Sudáfrica la presa principal son otros tiburones y también rayas. Además, otros alimentos que consume el maco están compuestos por invertebrados y hasta tortugas marinas. En nuestra zona, los análisis del contenido estomacal de este tiburón han demostrado una preponderancia de peces óseos, predominando la palometa. Todas estas presas son típicamente mucho más pequeñas que el maco. Sin embargo, se sabe también que los macos grandes prefieren presas grandes, casi del mismo tamaño, siendo el pez espada la presa más común para los que viven en el Atlántico noroccidental. Aparte de esto, es capaz de devorar delfines y otros pequeños cetáceos. El tiburón maco está considerado como el animal más veloz de todo el océano. Puede llegar a desplazarse a una velocidad de 124 km por hora. Su hidrodinámica y su capacidad muscular simplemente son increíbles. Todos los miembros de la familia de los lámnidos, y el maco es uno de ellos, tiene una especial característica y es
que al contrario de los demás peces, que son de sangre fría, estos son homeotermos. Es decir, pueden elevar la temperatura de su sangre y de su organismo por encima de la temperatura del agua que les rodea. Esta característica les permite habitar en aguas notablemente frías, pero también, gracias a la homeotermia, triplica su potencia muscular, facilita la digestión de los alimentos y, en general, sus movimientos son rápidos, poderosos y explosivos. De ahí que sea tan veloz. También todos los miembros de esta familia son capaces de dar grandes saltos fuera del agua y tienen en común, como dijimos, su aleta caudal en forma de media luna, homocerca, o sea que ambos lóbulos son casi iguales, aunque el superior es algo mayor, y tienen un cuerpo mucho más rígido que la mayoría de los tiburones y son parecidos al de un atún. El tiburón maco está en peligro de extinción debido a la sobrepesca. Los científicos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que es una organización pesquera intergubernamental que también realiza estudios sobre tiburones, ha informado de graves caídas en la abundancia del maco de aleta corta en el Atlántico Norte y han recomendado una prohibición de la pesca, además de otras medidas, desde el 2017. Calculan que la recuperación de la especie probablemente llevará unos 50 años, incluso si se detiene ahora la pesca del maco. Y así llegamos al final de este ciclo, que empezamos cuando la pandemia por el coronavirus estaba en su etapa más difícil. Y ahora que la Organización Mundial de la Salud está evaluando declarar su fin, damos gracias por seguir sobre este planeta. Y también queremos homenajear a todas las personas que hicieron posible esta nueva realidad. Además, vaya el agradecimiento a Guido Nogueira por la donación de su trabajo en la edición de los audios. Un verdadero mago el tipo. Y al doctor Gustavo Charamonte por la atenta lectura de los textos que llevó al mejoramiento y exactitud de los contenidos. Toma Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino. Gracias, León. No se hubiera molestado. Que tengan unas felices fiestas junto a sus seres queridos y que disfruten de las merecidas vacaciones. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta el año que viene!